Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Bonnie y Clyde fueron los primeros novios forajidos de Estados Unidos. Junto con la nueva generación de villanos y gángsters que surgió durante la Gran Depresión, estaba el hombre encargado de atraparlos. Su nombre era J. Edgar Hoover, director de la Oficina de Investigaciones, la primera agencia nacional de aplicación de la ley de los Estados Unidos. ¿En quién puso Hoover su mirada primero? Probablemente hayas oído hablar de ellos, Bonnie y Clyde. En 1934, los jóvenes Bonnie Parker y Clyde Barrow estaban en racha. Su relación había comenzado en 1930, cuando Bonnie era una camarera desempleada y Clyde era un obrero empobrecido. Bonnie había dejado a su primer marido años antes, aunque todavía tenía su nombre tatuado en el muslo. Disfrutaba escribir poesía, pero cuando conoció a Clyde, centró su atención en robar coches, asaltar gasolineras y robar bancos con su nuevo novio. Bonnie y Clyde no eran el tipo de personas que uno esperaría que representaran una amenaza física. Para empezar, ambos caminaban cojeando. Las piernas de Bonnie se quemaron gravemente en un accidente automovilístico, y Clyde se cortó deliberadamente 2 dedos de los pies durante un período en prisión, para evitar que le asignaran trabajos forzados. Era un testimonio de su amor que, cuando el dolor en las piernas de Bonnie empeoraba mucho, Clyde la llevara consigo. Cuando la policía encontró fotos que Bonnie y Clyde se habían tomado a sí mismos, se parecían a cualquier otra pareja de jóvenes enamorados, bueno, aparte de la escopeta recortada que Bonnie blandía. Cuando las fotos se publicaron en la prensa, Bonnie y Clyde se convirtieron en celebridades de la noche a la mañana, un glamuroso símbolo de rebelión contra los crueles bancos que estaban empujando a la gente a la pobreza. Pero esta historia de amor tenía un lado brutal. Bonnie y Clyde habían matado a 13 personas durante su ola de crímenes. Hoover estaba decidido a no permitir que ese número subiera más. A diferencia de estos tortolitos criminales, Hoover no tuvo ningún romance en su vida. A los 29 años, todavía vivía con su anciana madre, y se decía que su único amigo era su perro. Hoover se dedicó a eliminar el crimen. El 23 de mayo de 1934, los agentes de Hoover finalmente localizaron a Bonnie y Clyde y abrieron fuego contra el automóvil en el que viajaban. Ambos murieron, y Clyde murió primero. Los gritos de Bonnie cuando se dio cuenta de que Clyde había muerto se quedarían con los agentes durante el resto de sus vidas. John Dillinger era un gángster, un maestro del escape. En 1934, Hoover aumentó las apuestas. Anunció una nueva raza de delincuentes estadounidenses, el llamado enemigo público número 1. Esta etiqueta solo se aplicaría a un criminal a la vez, a la persona más buscada y peligrosa de los Estados Unidos. No se levantaría hasta que esa persona estuviera en la cárcel o muerta. Hoover declaró que el primer enemigo público, número 1 fue un ladrón de bancos y gángster llamado John Dillinger. Si conocieras a Dillinger en un bar, te sentirías atraído por su energía amistosa y positiva, y nunca sabrías que estabas hablando con un asesino despiadado. Pero no se equivoquen, Dillinger era tan conocido que Hollywood incluso hizo una película basada en sus crímenes. De hecho, fue la última película que el propio Dillinger vería. En 1934, Dillinger había escapado recientemente de la cárcel de Indiana. 3 días después de su fuga, robó casi $50,000 de un banco de Dakota del Sur. Los agentes de Hoover no se quedaron atrás. La noche del 22 de abril, los agentes federales rastrearon al ladrón del banco hasta un popular albergue vacacional en la nieve de Wisconsin. Mientras Dillinger y sus socios jugaban a las cartas en una cabaña de troncos, los hombres de Hoover se escondieron en el bosque que rodeaba el resort y esperaban a que saliera. De vuelta en Washington, Hoover estaba en vilo, rezando por la noticia del arresto o la muerte de Dillinger. Pero las cosas estaban a punto de ir muy mal. Junto a la cabaña de madera de Dillinger había un popular restaurante, y muchas de las personas que comían allí eran cazadores locales.
Esa noche, 3 cazadores salieron juntos del restaurante y caminaron hacia su auto. Los agentes federales que esperaban vieron que portaban armas e inmediatamente asumieron que debían ser Dillinger y su tripulación. Cuando los cazadores trataban de huir, los agentes abrieron fuego, matando a una persona e hiriendo gravemente a las otras 2. En medio del caos, Dillinger escapó fácilmente al bosque. Si todo esto suena muy poco profesional, es porque lo fue. Sorprendentemente, ninguno de los agentes que trabajaban para la oficina de investigación era en realidad oficial de policía. En un intento por acabar con la corrupción, Hoover había llenado las filas de la oficina con trabajadores de cuello blanco. Los agentes que fueron enviados a detener a Dillinger eran todos contadores y abogados. Y no estaban a la altura de Dillinger y sus hombres. Pero Hoover no repetiría su error. 3 meses después, cuando se enteró de que Dillinger estaba viendo una película en un cine de Chicago, envió un contingente de policías muy punteros para terminar el trabajo. Identificar a Dillinger no fue fácil. En un esfuerzo por evitar que lo capturaran, se sometió a una cirugía plástica en la cara, cambiándole la forma de la nariz y la barbilla. Pero la policía no se dejó engañar. Apenas 10 minutos después de los créditos finales de la película, el primer enemigo público número 1 de Estados Unidos había sido tachado de la lista. John Dillinger había muerto. La mafia y los aliados se unieron para luchar contra el fascismo. En 1942, la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo, y los aliados estaban a punto de invadir Sicilia. Pero la isla mediterránea no sería fácil de capturar. 200.000 soldados fascistas acechaban en las montañas de la isla. ¿Quién podría ayudar a los aliados a invadir la isla con éxito? Increíblemente, la respuesta fue la mafia. Décadas antes, la mafia había librado y perdido su propia guerra contra el fascismo. En la década de 1920, cuando el dictador fascista italiano Benito Mussolini llegó al poder, prometió expulsar a la mafia de Sicilia. Y con razón, la mafia había ejercido un brutal dominio sobre el pueblo y la economía sicilianos desde que se podía recordar. Cuando las fuerzas de Mussolini empezaron a dificultarle la vida a la mafia, muchos mafiosos sicilianos huyeron a los Estados Unidos, y a Nueva York en particular. Increíblemente, estos criminales empedernidos pudieron solicitar el estatuto de refugiado, con el argumento de que huían del fascismo. Una vez que llegaron, continuaron con el contrabando, la extorsión y la violencia que habían sido su forma de vida en Sicilia. En pocos años, la mafia siciliano-estadounidense se apoderó de gran parte de la economía de Nueva York. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el esfuerzo bélico? Bueno, después del ataque a la Marina estadounidense en Pearl Harbor en 1941, el FBI temía que los simpatizantes nazis cometieran actos de sabotaje en el puerto de Nueva York. Con esto en mente, Hoover envió a sus agentes federales a entrevistar a los estibadores que trabajaban en los muelles para evaluar el nivel de riesgo. Pero había un problema. Nadie quería hablar con el FBI. ¿Por qué? Porque la mafia controlaba el puerto. Había un código de omertà, la palabra italiana para silencio, en los muelles. Esto significaba que nadie quería hablar con las fuerzas del orden por temor a las represalias de la mafia. Al FBI solo le quedó una opción: trabajar con la mafia. A regañadientes, los agentes de Hoover visitaron al mayor mafioso neoyorquino de todos, un siciliano-americano llamado Lucky Luciano, que actualmente languidecía en prisión. El FBI y Luciano llegaron a un acuerdo. A cambio de su libertad, Luciano utilizaría su red mafiosa de estibadores para asegurarse de que no se produjeran ataques en el puerto. Luciano también recopilaría información estratégica de la mafia restante en Sicilia para ayudar a los aliados a invadir Sicilia y derrotar a su enemigo común, los fascistas. El tráfico de drogas de la mafia destruyó la carrera de Lucky Luciano. Durante la era de la prohibición, la mafia importaba alcohol ilegalmente a los Estados Unidos, y lo vendía en el mercado negro a precios muy inflados.
Pero cuando la prohibición terminó en 1933, esta lucrativa fuente de ingresos se agotó. Para 1946, buscaba nuevas formas de ganar dinero, y centró su atención en una sustancia más dura, la heroína. Sin embargo, la mafia tenía reglas y procedimientos que debían seguirse antes de poder acordar una nueva dirección. Así que en 1946, hizo lo que cualquier empresa sensata haría, convocó una reunión de la Junta para decidir si se dedicaba al tráfico ilegal de drogas. Esta reunión fue una conferencia a la que asistieron 20 de los jefes mafiosos más poderosos de Estados Unidos. Todos estos criminales pertenecían a diferentes familias, pero juntos formaban parte de una alianza conocida como Cosa Nostra, que en italiano significa lo nuestro. Los mafiosos no se conocieron en suelo estadounidense, habría sido demasiado arriesgado. En vez de eso, se reunieron en La Habana, Cuba, donde el gobierno corrupto estaba encantado de hacer la vista gorda ante la reunión, a cambio de un cuantioso soborno. Al frente de la conferencia de La Habana estaba nada menos que el viejo amigo del FBI, Lucky Luciano. Tras salir de prisión, a Luciano se le prohibió regresar a los Estados Unidos. Así que, en vez de eso, dirigía su empresa criminal desde La Habana, que era lo más cerca que podía estar de su imperio criminal. La mayoría de los asistentes a la conferencia estaban a favor de entrar en el tráfico de drogas. Pero Luciano no estaba tan seguro. Como el líder más importante de la mafia, sabía que si la mafia empezaba a vender drogas, se le echaría la culpa. Eso dificultaría convencer al gobierno estadounidense de que lo deje regresar. Y más que nada, Luciano quería volver a Estados Unidos. Pero también era realista, sabía que tenía que seguir los deseos de la mayoría. Así que, en contra de sus propios intereses, accedió a dejar que comenzara el tráfico de drogas. Fue una decisión de la que pronto se arrepentiría. En cuestión de meses, la Oficina Federal de Narcóticos se dio cuenta de que había un enorme aumento en la cantidad de drogas que ingresaban a los Estados Unidos desde Cuba, y señaló directamente a Luciano. No pasó mucho tiempo antes de que le pidieran a Cuba que deportara a Luciano a Italia, donde no podría causar más problemas a las fuerzas del orden estadounidenses. Los días de Luciano como poderoso jefe de la mafia estadounidense habían terminado para siempre. En la década de 1950, la intriga giraba en torno a la mafia y a J. Edgar Hoover. En la década de 1950, gracias a sus actividades en el tráfico de drogas, la riqueza de la mafia había aumentado más que nunca. ¿Qué estaban haciendo las fuerzas del orden estadounidenses con respecto a esta ola de crímenes? Bueno, según J. Edgar Hoover, el jefe del FBI, no había nada que hacer, porque no creía que la mafia existiera. En su opinión, no existía una alianza sombría de gángsters italoamericanos. En cambio, solo había delincuentes independientes que dirigían sus propios negocios ilegales. Pero aunque Hoover no creyera en el crimen organizado, el público estadounidense estaba a punto de creerlo. En 1950, un legislador de Tennessee llamado Estes Kefauver dirigió un comité del Senado de los Estados Unidos destinado a investigar las actividades de la mafia. Kefauver logró citar a cientos de mafiosos, así como a sus víctimas, para que declararan ante el comité. Por primera vez, los turbios negocios de la mafia salieron a la luz del día. Las actas del comité también se televisaron, los espectadores comunes quedaron cautivados por los elegantes gángsters, con sus opulentas exhibiciones de riqueza, y las historias de conducta asesina de sus víctimas. Se suponía que el comité se cerraría después de un año, pero miles de estadounidenses que lo observaban desde casa enviaron cartas al Senado pidiéndole que continuara con las audiencias. Gracias a la presión popular, el comité siguió recibiendo testimonios de miembros de la mafia hasta 1952, manteniendo a los espectadores pegados a sus pantallas. Pero incluso después de la audiencia, Hoover siguió negándose a admitir que la mafia existía. ¿Por qué Hoover era tan testarudo? En privado, algunos de sus propios agentes federales creían que Hoover sabía todo sobre la mafia. El problema, dijeron, era que Hoover en realidad estaba siendo chantajeado por ello. Pero,
¿Cómo pudo la mafia chantajear a Hoover? Se rumoreaba que Hoover tenía una relación con su segundo al mando en el FBI, un hombre llamado Clyde Tolson. Los dos hombres no solo cenaban juntos todas las noches y pasaban sus vacaciones juntos, sino que algunas personas también informaron haberlos visto tomados de la mano. Se dijo que la mafia tenía fotografías que demostraban que los dos hombres tenían una relación sexual. En esta era homofóbica, la publicación de estas fotos habría significado el final de las carreras de ambos hombres. Si estos rumores eran ciertos o no, algo estaba a punto de suceder que significaría que Hoover ya no podría hacer la vista gorda ante la mafia. Un oficial de policía corriente descubrió a los principales jefes de la mafia de Estados Unidos. En 1957, Hoover no estaba interesado en perseguir a la mafia, pero alguien más sí. Edgar DeWitt Croswell era sargento de policía en la pequeña y tranquila ciudad de Apalachin, en el norte del estado de Nueva York. Para Croswell, la aplicación de la ley no era solo un trabajo, era toda su vida. Dormía en el cuartel de la policía local todas las noches, y se esforzaba por conocer a todos, y cada uno de los criminales de la zona. Y había un criminal en particular al que tenía en la mira. Se llamaba Joseph Barbara y era un jefe mafioso de alto rango que era dueño de una lujosa mansión en Apalachin. Después de observar a Barbara durante años, Croswell finalmente logró un gran avance. Se enteró de que Barbara había pedido grandes cantidades de carne de primera calidad a una carnicería de Chicago para el 14 de noviembre. Barbara también había reservado numerosas habitaciones en hoteles de lujo cercanos para esa fecha. Croswell dedujo que Barbara estaba organizando una fiesta. Pero no una fiesta cualquiera. Croswell creía que esto era un alboroto para los gángsters más poderosos de Estados Unidos. Tenía razón. Desde la conferencia de Luciano en La Habana en 1946, las familias criminales de la mafia no se habían reunido en un número tan grande. Pero ese fin de semana, lo hicieron. En la lujosa villa de Bárbara, discutieron cómo podrían expandir aún más las actividades de la mafia, involucrarse en industrias como la textil y la azucarera, y también en el sistema judicial. Incluso hablaron de cómo podrían llevar su empresa criminal a nivel internacional. Mientras los jefes discutían sus planes para dominar el mundo, Croswell y la policía local bloquearon la lujosa propiedad. Luego, esperaron. La primera persona en abandonar la finca de Bárbara fue un repartidor que se dio la vuelta para dar la voz de alarma sobre la presencia policial. ¿Qué hicieron estos temibles jefes de la mafia cuando se enteraron de la trampa de Croswell? Se asustaron. Aterrados de recibir largas penas de cárcel, muchos de los jefes huyeron a los bosques de los alrededores, rompiendo sus trajes de $1000 en las ramas y ensuciando sus zapatos de diseñador. En total, Croswell atrapó a 60 mafiosos esa noche y los detuvo en la cárcel local. La noticia de los arrestos llegó a los medios de comunicación al día siguiente, lo que provocó que Hoover casi se ahogara con su desayuno mientras leía sobre ello en su periódico matutino. Nunca más podría negar la existencia de la mafia. Y todo gracias a un humilde sargento de policía apasionado por la justicia. En la década de 1960, la mafia y Hollywood trabajaron mano a mano. Cuando piensas en Hollywood en la década de 1960, puedes pensar en estrellas como Marilyn Monroe y Kirk Douglas. Pero el verdadero poder de la industria cinematográfica de Los Ángeles estaba fuera de la pantalla. Y con demasiada frecuencia, ese poder recaía en la mafia. Pero, ¿cómo y por qué se involucró la mafia en Hollywood? La respuesta está en un fenómeno estadounidense que, lamentablemente, es incluso más antiguo que La La Land, la discriminación racial. A principios del siglo XX, muchos de los productores cinematográficos de Hollywood tenían antecedentes judíos de Europa del Este. Tenían la ambición y el talento para hacer películas, pero no tenían el dinero. Esto se debió en parte a que los bancos tenían demasiados prejuicios como para prestar a personas de estos orígenes étnicos. Con pocas opciones más, los productores acudieron a la mafia en busca de fondos. La pandilla aceptó alegremente y dio una
Oportunidad de oro para sacar dinero de las ganancias de las películas que financiarían. La mafia también controlaba los sindicatos que operaban en la industria del cine, incluidos los sindicatos de guionistas, trabajadores de la construcción y electricistas. Si un estudio cinematográfico hacía algo que no le gustaba a la mafia, simplemente les decía a los sindicatos que ordenaran a sus trabajadores que dejaran de trabajar en su película. Así que para hacer tu película o programa de televisión, tenías que estar del lado correcto de la multitud. Desi Arnaz, la estrella del exitoso programa de televisión I Love Lucy, lo descubrió por las malas. En 1957, Arnaz fue el productor de un nuevo programa policial llamado Los Intocables. Por desgracia para él, la mafia no era una fanática. Se quejó de que se describía a los estadounidenses de origen italiano como los malos, como bufones comedores de espaguetis que siempre estaban del lado equivocado de la ley. Así que la mafia le hizo una sugerencia a Arnaz. Pensó que sería una buena idea que un actor italoamericano, elegido a dedo por la mafia, fuera elegido cuidadosamente para la serie, en un papel heroico, por supuesto. Para dejar claro su punto de vista, la mafia también intimidó a los patrocinadores del programa, e incluso habló sobre el asesinato de Arnaz. Pero no era necesario. Arnaz decidió rápidamente que la sugerencia de mafia para el reparto era una gran idea. Así que la próxima vez que disfrutes de una película de la época dorada de Hollywood, recuerda que pudo haber sido la mafia la que decidió quién hizo el corte final.